Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, para describir la situación del Perú desde que llegó el presidente Castillo al poder, uno podría utilizar, o lo venimos haciendo, la figura de un ejército de invasión externa. Lo que está pasando en el Perú es un proceso de destrucción general de todos los logros institucionales, económicos y sociales que hemos alcanzado en 3 décadas de modelo económico y 2 décadas de continuidad democrática e institucional. Eso es lo que se está cayendo en el Perú. Hay un frenazo económico incuestionable. La economía, después de 3 décadas, ha logrado lo que parecía imposible, se ha frenado. Y bueno, la gente, frente al aumento de los precios, está irritada. Frente a la guerra de Ucrania, que ha elevado los precios del petróleo y otros productos, otros commodities, que influyen en la canasta básica, bueno, la gente está irritada. El día de hoy, de alguna manera, esa furia, ese desborde social ha calmado, pero eso va a continuar. Y es bien difícil en medio de esta situación, en medio de esta hoguera, plantearse discusiones de mediano y largo plazo, pero hay que hacerlo. Uno de esos temas es el tema de la relación del Perú con la con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha suspendido la ejecución de un indulto humanitario otorgado al expresidente Fujimori, que el Tribunal Constitucional ha ratificado en su constitucionalidad, es decir, la Corte, invocando artículos y preceptos muy discutibles, ahora en la práctica ha detenido este proceso de el indulto humanitario del expresidente Fujimori, pero no solamente se trata del indulto. Cuando en el Perú hace unas semanas se estaba discutiendo el proceso de la vacancia presidencial, la Corte también se pronunció, intervino directamente en una discusión entre el Ejecutivo y el Congreso y en un procedimiento que se estaba desarrollando de acuerdo a la Constitución. Y por otro lado, ya no son extraños los pronunciamientos de la Corte con respecto a otros temas, a otras políticas públicas que tienen que ver con la inversión en recursos naturales, con el tema de los medioambientales. Entonces, en el Congreso ha empezado a surgir un movimiento planteando que el Perú debe retirarse de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significaría esto para el Perú? Bueno, para hablar de estos temas el día de hoy, hemos convocado a Miguel Ángel Rodríguez Macay, internacionalista, docente universitario, colaborador de este portal, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Miguel Ángel, gracias por el diálogo. Víctor Andrés, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar el diálogo. Bueno, quisiera preguntarte de frente, como se dice, ¿es posible que el Perú abandone la, la, la jurisdicción, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se dice y como han planteado un sector de congresistas? Bueno, también te respondo de frente, Víctor Andrés. Jurídicamente, por supuesto que sí. Fíjate, el artículo 78, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es clara, expresa en señalar que es una prerrogativa de los estados, miembros, parte de la convención, o sea, los países del continente, poder desaforarse, desligarse del pacto de San José de Costa Rica, así también llamado. O sea, si está en el instrumento jurídico, Víctor Andrés, es evidente de que jamás podría creerse o pensarse que el Perú va a ser sancionado. Los mecanismos jurídicos allí están puestos. ¿De qué depende? De una decisión de naturaleza política. Lo jurídico es una plataforma absolutamente viable, está puesto en la norma jurídica supranacional y lo que queda es que si encontramos que la Convención Americana es un instrumento que ya no responde a las necesidades del
Estado parte, en este caso Perú, si ya no está pues a tono con las urgencias en el país, Víctor Andrés, tenemos que ser realistas. Recuerda, el derecho se hace a la realidad, no a la realidad al derecho. Si la realidad cambia, el derecho tiene que adecuarse. Entonces, es obsoleto en estos momentos, permíteme decir, que el Perú siga al frente de un sistema interamericano que no nos beneficia. No solamente, te escuché muy bien tu enfoque preliminar en el tema, por ejemplo, del indulto que ha avasallado con una decisión que es una aberración jurídica, sino también por lo que vengo sosteniendo hace buen tiempo para la aplicación de la pena de muerte, que no podemos hacerla porque efectivamente el artículo 4 de la Convención prohíbe pues aplicar la pena de muerte. Nosotros somos un país serio, por lo menos eso creo. Bueno, pero digamos, el tema de la pena de muerte es un asunto discutible, pero debería ser parte de un debate en el Perú, como lo es debate en todas las legislaciones del mundo. Pero lo que, digamos, aquí lo que convoca la preocupación, el desconcierto es, a ver, digamos, un presidente otorga un indulto humanitario de acuerdo a lo establecido en la Constitución. La Corte establece que cualquier diferendo frente a acciones anteriores, el asunto debe ser visto en sede de justicia constitucional en el Perú. Bueno, el Tribunal Constitucional falla señalando que el indulto se ajusta a derecho y a la Constitución. Y de pronto un organismo de jueces que nadie ha elegido, es decir, un grupo de burócratas del derecho, paraliza la decisión de una república. Es decir, pero además, ¿con qué argumentos? ¿No es cierto? Sí. Hablan de delitos de lesa humanidad y ya está absolutamente claro que los delitos que se le imputa a Alberto Fujimori y que fueron cometidos en esa época, no estamos discutiendo en este caso el juicio, la justicia, no, sino los hechos, los delitos que se le imputan a Fujimori, correspondían a una época en que la legislación peruana no contemplaba los delitos de lesa humanidad. Pese a todo eso, la Corte paraliza esto. Entonces, uno siente que es una especie de un organismo externo que ha convertido a la República Peruana en una especie de colonia. Pero quiero agregarte algo más, un poco para profundizar en la reflexión. ¿Qué hubiera pasado si el Congreso hubiera tramitado la vacancia de acuerdo también a la Constitución, cuando horas antes la Corte se pronunciaba en términos francamente, hay que explicarlo, señalando de que ese instrumento que es la vacancia se estaba mal utilizando en el Perú y argumentando de acuerdo a toda la reflexión progresista de los últimos tiempos? Entonces la pregunta Ya. es, ¿puede haber república con ese tipo de organismo internacional? Bueno, tú has visto mi columna hace poco en el diario Correo, eso tenemos que tener mucho cuidado en no caer al abismo de una republiqueta. Has dicho varias cosas en este tono jurídico de reflexión que permíteme hacer algunos desarrollos rápidos para que la gente que nos ve y nos escucha pueda, digamos, tener el marco claro. En primer lugar, el indulto no es un caso de la Corte. El indulto es una prerrogativa, un derecho de gracia consagrado en la Constitución Política del Perú y del planeta. No conozco un país en el mundo que lo tenga y que no sea derecho de gracia. Es un derecho supremo, casi como en el derecho divino. No les gusta a algunos, pero es así, así está en la doctrina. Es una prerrogativa del jefe de Estado indultar, si quiere, al demonio. Mira, lo digo así directamente porque esa es la naturaleza del indulto. Bueno, el indulto es una prerrogativa del jefe de Estado y no es un caso de la Corte. Lo que pasó con Fujimori por la Corte es una aberración jurídica porque habiendo un cumplimiento de condena, Fujimori estaba preso, hubo una sentencia judicial de un caso que sí
era de la Corte, el caso de Barrios Altos y La Cantuta, subió a la Corte y la Corte estaba allí evidentemente expectando. Y entonces en la mitad del cumplimiento de la sentencia o algo más, se interrumpe. ¿Por qué se interrumpe? Por el derecho de gracia, por el indulto. ¿Qué tiene que ver la Corte con una interrupción? Absolutamente nada. Si No, la interrupción, no es en la mitad de la sentencia, es más de la mucho más, mitad. por supuesto que sí. Claro, son, Pero ¿qué creo, tiene que ver, permíteme, Víctor Andrés, la Corte con una interrupción por indulto? No es una interrupción de cumplimiento de condena por alguna otra cuestión asociada al caso Barrios Altos y La Cantuta, donde sí podría tener alguna cuota. Hay una prerrogativa de la Corte que es la supervisión de cumplimiento de sentencia. Ah, claro que sí, pero ¿acaso la supervisión del cumplimiento de sentencia está referido en la doctrina y en el mundo del derecho internacional de derechos humanos al indulto? No, pues el indulto no es un caso de la Corte y por tanto, como no lo es puro derecho interno. Lo que ha ahora hecho la Corte es calificar, mira, te lo pongo grave. en un escenario mucho más complicado. A ver, digamos, el Perú ha estado atravesando una turbulencia política por este mal uso de los procesos de vacancia, de la disolución del Congreso. Y de pronto este actual Congreso, de manera justificada, aunque sin los votos necesarios, tramita un proceso de vacancia y pongámonos en la hipótesis que si hubiera materializado la vacancia, en estas condiciones la Corte, tal como está actuando, hubiera podido decir interrúmpanse el proceso de vacancia y el Perú estaría sumergido prácticamente en una guerra civil. Ese es Mira, el peligro del manejo ideológico al que estamos llegando con el actual manejo del Pacto de San José. exactamente. Es decir, mira el absoluto manoseo, desnaturalización, sería mejor, de las instituciones jurídicas que están en la Constitución y en los estados, que por ejemplo, si tú hablas por el tema de la vacancia, también la vacancia es stricto sensu interna, que tiene que hacer una corte supranacional con asuntos internos. En la hipótesis que creas para ejemplificar la pregunta, es evidente que hay aberración jurídica. La Corte está ingresando en el derecho interno. Sí, guerra civil, convulsión social. Nunca jamás ni Hans Kelsen se levantaría de su tumba, el más grande teórico del positivismo que construyó la supranacionalidad por encima de la nacionalidad, cómo no respetar cuando los estados están voluntariamente deciden ser parte, pero de los instrumentos, de las figuras y de las instituciones de carácter interno no tiene pies ni cabeza. Pero hay algo más, la cosa juzgada. La cosa juzgada está consagrada en la Constitución y la Constitución peruana dice que la cosa juzgada, que como sabes impide cualquier tipo de apelación, cualquier tipo de medida, porque se cumple y no hay retroceso para ella, pues la cosa juzgada en el Perú está en el suelo. Porque si Fujimori está en la cárcel, es porque la cosa juzgada no se ha respetado. Si el indulto fue concedido, es evidente que jamás pudo haber retroactividad maligna, que es una desnaturalización del derecho. La única manera para que una norma pueda aplicarse hacia atrás es para beneficiarlo. ¿Cuál beneficio? Si lo que ha dicho la Corte ulteriormente, que no le corresponde, ha sido para encarcelar a Fujimori. De manera que, mira, la absoluta falta de decoro, si quieres, con el derecho, de No, respeto no, al no. derecho. Es una barbarie. Lo que está pasando con Fujimori es una barbarie jurídica, ¿no? Es como si de pronto el sistema soviético de derecho, ese sistema del fiscal Vichinchi, ¿no? Sí, claro, De, claro. ¿no? Eh, se trasladara al Pacto de San José y en realidad no hay argumentación para mantener a Fujimori en la cárcel y prácticamente decretar que muere en la cárcel, porque el hombre
va a morir en la cárcel. Entonces, lo que hemos visto, lo que está sucediendo ahora, a mi entender, y por eso en el Congreso, creo que esa Acción Popular, la fuerza que ha planteado, se ha planteado la formación de una comisión para estudiar el retiro del Perú de la jurisdicción contenciosa de la Corte. Ahora, la pregunta que hay detrás de esto es, ¿qué ha pasado con el sistema interamericano de justicia? Digamos, tal como se fundó el sistema interamericano de justicia, el Pacto de San José, era el gran sueño de repúblicas asociadas para construir una comunidad internacional de derecho. Entonces, lo que ahora estamos viendo es una alta ideologización de los sectores de izquierda, de los sectores progresistas de América Latina. Algo más, incluso se ha planteado una especie de pacto San José 3.0, el acuerdo de Escazú, al cual las repúblicas se pueden adscribir sin poner excepciones y en el cual todos los problemas medioambientales de minería, de industria, de agricultura, cualquier tema económico se puede convertir en un tema de derechos humanos y sustraerse a la jurisdicción nacional. Esa es la otra propuesta, digamos, es la otra etapa de la Corte, es decir, construir un gobierno supranacional que nadie ha elegido, algo de eso está. ¿Qué ha pasado en el sistema interamericano? Fíjate, Víctor Andrés, cuando se crea la Organización de los Estados Americanos en 1948, la vorágine, la fiebre americana, ese gran panamericanismo, estuvo muy asociado a los derechos humanos, que tenía sentido. Recuerda que había terminado la Segunda Guerra Mundial y lo que hacía la gente era pensar in pectore en la protección humana, y eso estaba muy bien. Y por eso el sistema interamericano de derechos humanos, que hoy corresponde a dos mecanismos o instituciones, son la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Las dos hoy día están ideologizadas. Ese es el drama, donde si tú tienes un perfil de conformidad con el espíritu ideologizado de la Comisión o de la Corte, bingo, puedes obtener alguna prebenda en el sistema supranacional americano. Mira a dónde hemos llegado. Si no lo tienes, entonces el drama constituirá para ti la frustración mayor de no alcanzar un resultado positivo con las medidas. Lo que estamos viendo es una anarquización del derecho internacional americano. Cuando tú dices guerras, convulsiones, no exageras, porque cuando el derecho se manosea en el frente supranacional, ¿qué pasa en los frentes internos? Nadie le hace caso. Mira, y entonces ahí es donde se produce la polarización, porque si tienes una corte que no está respondiendo al concepto básico por el cual fue creado, que es justicia como ontología, entonces se desvirtúa todo, ya no hay el concepto garantista que debe suponer una corte. Por alguna razón es que uno agota la vía nacional, y si la vía nacional no satisface tus aspiraciones porque tiene carácter supletorio, te vas al sistema interamericano. ¿A qué sistema interamericano te vas a ir cuando sabes que en el sistema interamericano no, parece una sección de la Cominter de los años 20, el día de hoy? Sí. O sea, esta puede ser una frase muy exagerada, se puede atribuir a una sobrereacción derechista, ultraconservadora, facha, como suelen decir los progresistas, pero no se aleja de la verdad, digamos. Fíjate. Es un instrumento extremadamente ideologizado, ¿no? Mira, yo de derechista no tengo nada, lo he dicho siempre. Tampoco soy, soy un hombre de centro, pero usted como es un socialdemócrata. Cuando hemos hablado de economía, usted se ha mostrado como un socialdemócrata. Somos socialdemócratas, esa es la palabra. Y entonces siempre buscamos el punto ecléctico, que es lo más difícil de construir en las relaciones. Las polarizaciones rápidamente tienden a enervar los sistemas personales. El equilibrio siempre es lo más, digamos, difícil. Y entonces, mira, en el caso de Fujimori, lo hemos dicho siempre, nadie debe discutir la calidad delictiva que una sentencia le dio a Fujimori, cuyo delito está intacto, sino lo que se discute es la lo que pena. quiere decir es nadie puede discutir el contenido jurídico de la sanción a Fujimori. ¿Cómo no? De la sentencia, de Barrios Altos y la Cantuta. Eso no se puede discutir.
Lo que discutimos y defendemos es el indulto, porque el indulto perdona la sanción punitiva de los Ahora, 25 años interrumpida. Entonces, ahora, ese cumplimiento de pena ha sido pues por una prerrogativa del jefe de Estado que la tiene por derecho de gracia, ha sido perdonado. Tenemos ujú, que respetar porque si no entonces nos convertimos en un país bananero. de Los acuerdo. abogados lo saben, perdóname, aquí en el Perú lo saben, entonces están tirando al tacho el derecho por intereses, qué sé yo, de qué Bueno, naturaleza. si digamos, a estas alturas yo hasta puedo concluir que no solamente es el gobierno de Pedro Castillo, no solamente es Perú Libre quienes están fracturando el orden constitucional en el Perú, sino también ya empieza a hacerlo la Corte. Digamos, uno siente que la Constitución está pintada, ¿no es cierto? Está pintada en la pared cuando uno ve este tipo de decisiones del sistema jurídico internacional establecido por el Pacto de San José. Ahora, poniéndonos en la hipótesis de que el Perú inicie un proceso de salida de la jurisdicción contenciosa, creo que demoraría un año. ¿Cuáles serían las consecuencias para el Perú? Algunos hablan de que podría afectar el orden de las relaciones internacionales que ha establecido el Perú, incluso hasta de los 22 TLCs, las relaciones con la ONU. ¿Cuál es tu reflexión Mira, sobre el tema de o yo, la descripción que desarrolla? fíjate, Víctor Andrés, yo he formulado ya hace algún tiempo, lo he vuelto a hacer, he recibido incluso llamadas de congresistas que me piden que les haga un desarrollo. La propuesta es la siguiente, porque tenemos que cuidar, sí, supranacionalidad, tiene que haber supranacionalidad, no seamos irresponsables y nos quedaríamos en la orfandad si salimos de la Corte. Mi propuesta, Víctor Andrés, es que el Perú, que forma parte del sistema andino de integración, en el marco de la comunidad andina, pudiera consensuar con los otros tres países, ¿no es cierto?, que en el marco de un tribunal que no hay que creerlo, ya existe, el Tribunal de Justicia Andino, pero que cree, sí, una sala para derechos humanos, como el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea o como el Tribunal de Derechos Humanos africano, y entonces tendríamos asegurada la supranacionalidad. No se hace por decisión política, entonces, pero si consensuadamente se ve, evidentemente podríamos tener ese espacio salvado por la campana para aquellos que digan que, y les preocupe, y entiendo por qué, si salimos de la Corte Interamericana, nos vamos a Ahora, quedar huérfanos. No nos pero quedamos una huérfanos, perdóname, precisión. y además, perdóname, no nos quedamos huérfanos, y además, ni siquiera tenemos que salir del sistema de la OEA. Pregunta en voz alta, ¿acaso Estados Unidos no es parte de la OEA? Esto es Pero parte de una la OEA y no pregunta. es parte de la Corte Interamericana. Pero uno se sale de la jurisdicción contenciosa del Pacto de San José de Costa Rica, pero no abandona el pacto como tal, ¿no es cierto? ¿No? A ver, esto es muy importante. Mira, la naturaleza de la convención que supone la supranacionalidad de la Corte es que la Corte tiene cuatro funciones. Una, la contenciosa, es decir, dictar sentencias. La otra, consultiva, es decir, emite opiniones que tienen una solvencia jurídico de enorme peso, porque los 7 magistrados no son cualquier abogado, son los abogados, digamos, relevantes por su proceso personal. Recuerda que los jueces de la Corte no son elegidos no representan a sus países, sino ellos mismos por sus categorías. Tercero, la facultad de la supervisión de los cumplimientos de las sentencias a las que me acabo de referir. Y la cuarta, dictar medidas que tienen evidentemente el carácter de ser provisionales frente a una situación de riesgo. Lo que ha hecho últimamente la Corte, evidentemente, ha traspasado todos estos mecanismos. El Perú, si se retira, sale del pacto. No hay forma, tengo que decirlo, de salirnos, como se decía en los 90, el famoso retiro parcial, te acordarás. No hay retiro parcial. ¿Nos retiramos o no nos retiramos? El artículo 78,1 dice que un año
para que se produzca ipso iure la salida del Estado, parte que soberanamente desea desligarse de la Corte, y el 78.2 dice que si acaso el Estado tiene compromisos de cumplimiento con casos anteriores a la denuncia, aunque el tiempo haya pasado, tiene que cumplir con lo que está pendiente. Eso también tiene lógica. Todo lo que sea ulterior al momentum de que el Perú se retira de la Corte por cumplimiento del año, entonces hacia atrás ya no corresponderá ningún tipo de responsabilidad jurídica para el Estado peruano. Y nos desligaremos ipso iure, ipso facto, del sistema interamericano, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien, estimado Miguel Ángel, gracias por estas reflexiones muy interesantes. Es un tema, pues, que el Perú tiene que discutir, ¿no? Al margen de cualquier sea la decisión, porque los acontecimientos obligan a esa discusión, a esa reflexión. Y bueno, en el Congreso ha empezado esta discusión. Te agradezco infinitamente por estas declaraciones. Muy agradecido. Gracias, doctor Andrés. Buenas tardes.